¿Ya? Bueno, ya están todos, ¿no? Hemos demorado un poquito porque tenía problemas para ingresar. Bueno, yo soy el doctor Batuone, Jorge Adolfo Batuone Echevarría, soy médico neurólogo del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ahora vamos a conversar sobre neuropatías periféricas, ¿ya? Bueno, va a ser una ponencia donde tenemos que dialogar. Quiero que participen, por favor, para que ustedes más o menos traten de captar toda la información que hemos preparado, ¿ya? Es una información sencilla, fácil de digerir, creo yo, y hemos tratado de resumir lo más que se pueda y lo más entendible posible. ¿Listo? Vamos a abordar lo que es el diagnóstico y el tratamiento de las neuropatías más frecuentes. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a conversar de las neuropatías, empezando de los síntomas y yéndonos al diagnóstico etiológico, ¿ya? Y de ahí yendo al tratamiento. Ustedes recuerdan que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que acá lo hago referencia con el soma neuronal y el axón. En sí, ustedes saben que el sistema nervioso central está formado a grosso modo por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico desde el asta anterior para adelante forma el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Es así que el sistema nervioso periférico está formado por una raíz posterior que sale del asta posterior, que es la raíz sensitiva, y una raíz anterior, que es la raíz motora. Y junto con esta raíz anterior motora de las columnas intermedio laterales de la médula, de donde se origina el nervio autonómico, sale junto con la raíz motora anterior. O sea, también por delante hace su órgano efector, ya sea músculo somático o visceral, dependiendo el nervio. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de esta parte de la neurología y de la neuroanatomía, del nervio en sí. Desde su origen del asta anterior, ya, fuera del asta anterior, o sea, fuera de la médula, el nervio, hasta su unión al músculo, o sea, solo la afectación del nervio. Eso es una neuropatía y veremos la clínica que nos produce, ya sea debilidad, atrofia, paresia, siendo una afectación múltiple o solo de un solo nervio. ¿Listo? Entonces recordemos de los síntomas al diagnóstico, como si viéramos un paciente real. Siguiente, por favor. Pues, ¿qué es lo que la idea que ustedes se lleven de esta ponencia? Primero, que reconozcan qué son neuropatías, si es una neuropatía o no, luego las clasifiquen, dependiendo a si son agudas, crónicas, si son simétricas, asimétricas, si son axonales o desmielinizantes, ¿ya? Y saber qué tengo que hacer para diagnosticar una enfermedad que afecta a los nervios y qué exámenes tengo que pedir. Es así también llegar a la etiología más frecuente y por ende al tratamiento si lo hubiese, ¿ya? Y haciendo este tratamiento, este manejo de acuerdo a la evidencia que tengamos, ¿ok? Y también, siendo esta una polineuropatía, una afectación de nervio periférico, quizás uno pensaría, pero esto quizás no sea tan urgente de tratarlo, ¿no? Porque quizás sea más de afectación más progresiva, más lenta, pero vamos a ver que hay algunas neuropatías que son agudas y que es muy importante tratarlo a tiempo para evitar la morbi y la mortalidad. En sí, en todas las polineuropatías, tratarlos a tiempo disminuye la morbilidad, pero hay una específica que podemos disminuir la mortalidad. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, les presento el siguiente caso clínico. Acá necesito que ustedes participen. Varón de 58 años, con historia de diabetes mellitus más de 12 años, con un control inadecuado. 2 años antes refiere a hormigueo en pies, y ahora ya tiene dolor tipo urente a predominio nocturno. En los últimos 6 meses también presenta torpeza al caminar, se suele caer, se tropieza. Al examen le han encontrado una hipoestesia en calcetín hasta las rodillas, reflejo aquilio abolido y no puede caminar en talones. ¿Qué serán, chicos? ¿Será una lesión de nervio? ¿Será una lesión de primera neurona, de segunda neurona? ¿Será una miopatía? ¿Será una neuropatía? ¿Y qué vamos a hacer? A ver, los escucho. Vamos.
Vamos, chicos, la idea es que esta clase sea dinámica. Una ¿Qué sería? neuropatía, doctor, ¿Por qué? porque empezó con hormigón en los pies y ahora está en dolor urente, lo que es, y además tiene el antecedente de la diabetes mellitus, de Muy mal bien, control. perfecto, excelente. ¿Será afectación de primera o segunda neurona? De segunda neurona. Muy bien, perfecto. ¿Será miopatía? ¿Podrá ser una miopatía o no desde la anamnesis? ¿Podrá ser una miopatía? ¿Se presentará con síntomas sensitivos una miopatía? No. No, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que hemos hecho. Hemos escuchado, hemos hecho una anamnesis, hemos hecho un examen físico y nos hemos planteado un diagnóstico. Excelente. ¿Qué le hago ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer con este paciente? ¿Qué creen que tengo que hacer? ¿Qué le harían, chicos? Ya dijeron ustedes que es una neuropatía, probablemente una afectación de segunda neurona. Excelente. Ahora, ¿qué hacen? Doctor, buenas tardes. Yo creería que primero sería ver qué tan controlada está su diabetes. Ya, Segundo, para ver si hay lesión o qué tan grave está la lesión en el nervio, sería una electromiografía. excelente, muy bien. O sea, pedimos exámenes de laboratorio para confirmar si es la diabetes la causa, probablemente lo sea, ¿no es cierto? Y también pedimos un examen específico que es la electromiografía, ¿no? Una evaluación neurofisiológica y luego procedemos al tratamiento. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, para recordarles cómo es la afectación de una primera y segunda neurona, en ambos hay debilidad, ¿ok? En la primera neurona el tono muscular está aumentado, hay espasticidad, mientras que en la segunda neurona el tono está disminuido, o sea, hay una debilidad flácida y en la primera neurona hay una debilidad hipertónica espástica. ¿Ya? Los reflejos musculares en la primera neurona están incrementadas, en la segunda neurona están disminuidas, ¿no es cierto? Eso no se olvide. En la segunda neurona normalmente no hay atrofia. Podría haber, pero en etapas muy avanzadas, muy crónicas. En cambio, en una segunda neurona sí hay atrofia. Recuerden bien eso. Fasciculaciones en primera neurona no hay, en segunda neurona sí hay. Babinski está presente en primera neurona, en segunda no. Acá les traigo un recuerdo de la vía córtico-espinal que empieza a nivel frontal en el área 4 de Brodmann, desciende por la cápsula interna, baja por el mesencéfalo, la protuberancia en el bulbo se decusa en un gran porcentaje para bajar hasta la médula espinal por el asta anterior y que llega a salir por el nervio ya a nivel de asta anterior y se distribuye a su órgano efector dependiendo cómo esté. ¿Listo? ¿Ok? ¿Me siguen? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es una neuropatía? Es una afectación del nervio, ¿ya? Puede ser su raíz posterior que es sensitiva, cuyo soma está en el ganglio, es como si fuese una neurona bipolar, en sí es una pseudo monopolar, ¿no? O afectación del nervio que sale del asta anterior, que es motora, o quizás del nervio que sale del asta intermedio lateral de la médula, que da los nervios autonómicos, ¿ya? O quizás una afectación de toda la raíz, que compromete tanto nervio, raíz motora como sensitiva, ¿ya? Entonces, puede ser que solo se dañe la cubierta del nervio, la mielina, o que se dañe el axón en sí, ¿no es cierto? Entonces, esa es una neuropatía, afectación del nervio. Dependiendo que esté lesionado, nos dará síntomas motores, sensitivos o autonómicos. Si se lesiona un solo nervio, hablaremos de mononeuropatía. Ejemplos, túnel del carpo, parálisis facial, ¿ya? O será una mononeuritis múltiple. Para hablar de mononeuritis múltiple tienen que afectarse más de dos nervios, ¿ya? Dos o más. Y siempre son asimétricos, ¿ya? Por decir, mediano y cubital o mediano y tibial, entonces hablamos de una mononeuritis
múltiple. Las causas más frecuentes, vasculitis, diabetes, lepra o una polineuropatía, afectación de muchos músculos, ¿ya? Generalmente simétrica y generalmente depende de la longitud del nervio, ¿ok? El 90% de las neuropatías son de este tipo y el más frecuente, la diabetes mellitus. O puede ser una poliradiculoneuritis, o sea que se afecta desde la raíz del nervio, ¿ok? Y estas típicamente dan dolor radicular, dolor a nivel de la espalda, dolor a nivel cervical, a nivel lumbar y los otros síntomas de neuropatía común. ¿Quiénes tenemos acá? El Guillain-Barré, el CIDP, o podemos tener neuronopatías. ¿Qué es neuronopatía? O sea, el soma del nervio es el que se ha dañado, como por ejemplo en el Sjögren, las paraneoplásicas o en la esclerosis lateral amiotrófica. Es una neuronopatía. Siguiente, por favor. Entonces, neuropatía es afectación del nervio, chicos, ¿ya? No es del músculo, no es de la unión neuromuscular, es del nervio. Tampoco es del asta anterior, porque en el asta anterior, recuerden, es la unión entre la primera y la segunda neurona. Entonces, la clínica será de los dos. En cambio, solo del nervio, es clínica solo de segunda neurona. Tampoco es de unión neuromuscular, cuya clínica principal es la fatigabilidad. Y si es músculo, recuerden que la clínica principal es la debilidad, pero de tipo proximal, a diferencia del nervio, la debilidad de tipo distal generalmente. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de epidemiología. Normalmente la neuropatía se afecta entre el 2 al 8% de la población en general. Es más frecuente cuanto mayor edad tenga y más comorbilidades tenga, ¿ok? Es así que más o menos el 15 al 20% de personas mayores de 65 años pueden tener ya una polineuropatía. La causa más frecuente de la polineuropatía es la diabetes mellitus. Nunca se olviden de ello. Más o menos el 50% de todas las polineuropatías, su causa es la diabetes mellitus. ¿Ok? Recuerden también que un paciente que tiene más de 10 años de diabetes, de todo ese bloque de pacientes, el 50% probablemente ya tenga polineuropatía. Recuerden bien ahí. Luego, el que le sigue en frecuencia es la polineuropatía idiopática, o sea, no sabemos la causa específica, en un 20 a 25%. Algunas literaturas incluso lo colocan en un 50%, ¿ya? Seguido por la polineuropatía por causa alcohólica, ¿ya? Los alcohólicos crónicos pueden tener polineuropatía. Seguido por la deficiencia de vitamina B12 y seguido por las causas metabólicas o metabólico-tóxicas como la uremia, una insuficiencia renal o el hipotiroidismo. Entonces, recuerden siempre diabetes mellitus como primera causa de polineuropatía. Luego tenemos las causas hereditarias, ¿ya? La primera o la causa más frecuente de polineuropatía hereditaria es el Charcot-Marie-Tooth tipo 1 en el 70% y el tipo 2 en un 20%, ¿ok? Más o menos se da en 2.500 pacientes. Uno de cada 2.500 a 25.000 pacientes puede tener Charcot-Marie-Tooth, ¿ya? De todas las polineuropatías hereditarias, la más frecuente es el Charcot-Marie-Tooth, en el 90% de los casos. Y de estas, la más frecuente es el Charcot-Marie-Tooth tipo 1, ¿ya? No se olviden de ello. Y en el Perú, ¿cuál es la causa más frecuente? Lamentablemente, la diabetes y el alcohol, ¿ya? Son las dos causas más frecuentes de polineuropatía en nuestro medio. El Guillain-Barré es una polineuropatía aguda que generalmente es estacional. Ustedes ya saben, lo han vivido, sobre todo en estos últimos años, es entre primavera y verano la causa más frecuente, porque justo en esa época aumenta más las EDAs, ¿ya? Ya vamos a ver que Guillain-Barré generalmente está precedido por un proceso infeccioso previo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito ya de la clasificación específica. Entonces, podemos clasificarlo de distintas maneras. La primera clasificación es por la anatomía, o sea, por la causa, por dónde está la lesión. Puede ser de tipo neuronal, como les dije, la neuronopatía, ¿ya? Como la de Sjögren, que es de tipo sensitiva, o la neuronopatía motora, como el ELA, ¿ya? Puede ser afectación de la raíz,
por una hernia, por una artrosis, entonces una radiculopatía. La más frecuente, la L5, ¿no? L5S1, entre las dos la L5 la más frecuente. También puede ser afectaciones del plexo braquial, plexo lumbosacro, esto generalmente traumáticas o también por causas tóxico-metabólicas o radiación, ¿ya? Luego también tenemos las mononeuropatías, o sea, solo el nervio. Las típicas son por compresión, ¿ya? Como la del nervio mediano, el nervio cubital, del nervio tibial, las compresivas, ¿listo? Pero también la diabetes interviene bastante ahí, ¿ok? Y las de múltiples nervios, como la polineuropatía diabética. Entonces, no olviden esa clasificación sencilla y más o menos ya qué ejemplos tenemos de cada una de las neuropatías por su tipo de lesión, ¿ya? ¿Por qué nervio está afecto? Siguiente, o qué parte del nervio está afecto. Siguiente, por favor. Ahora tenemos una clasificación un poquito más específica, ya una clasificación histológica, podemos decir, por la fibra afectada, ya que el nervio tiene fibras mielinizadas, más gruesas, o fibras más finas, poco mielinizadas, que tienen distintos nombres. Tenemos las fibras A alfa, A beta, A delta, fibra C, las fibras C son las más delgadas y las menos mielinizadas. Las fibras A alfa generalmente son motoras, pero también tenemos fibras sensitivas A alfa y A beta, que son las más ricas mente mielinizadas. ¿Listo? Las poco mielinizadas A delta son las que son las sensitivas y las que captan el dolor generalmente y es las primeras en afectarse en una polineuropatía diabética. Y las fibras C son las poco mielinizadas, principalmente función autonómica. No olviden eso, ¿ya? Entonces, si es alfa, la clínica más frecuente va a ser motora, pero también puede ser sensitiva, sobre todo la sensibilidad profunda. También puede haber la que más se afecta es en este tipo de sensibilidad, la profunda. Ya saben que la sensibilidad profunda va por el cordón posterior, por los núcleos de Golgi-Burdach, ¿ya? Y la sensibilidad profunda lo que capta es la sensibilidad de las articulaciones y nos dice la posición generalmente, ¿no es cierto? Entonces, este paciente que vas a encontrar en la clínica, debilidad, ataxia, reflexia. Ejemplo de afectación de alfa, Guillain-Barré, deficiencia de vitamina B12. A beta, sobre todo en la parte de sensibilidad. Pero sensibilidad, ¿qué tipo de sensibilidad? Sensibilidad superficial, mientras que A alfa, sensibilidad profunda, A beta, sensibilidad superficial y también la profunda, pero en menor cuantía. Entonces, tacto, hipoestesia, la vibración está afecto, puede haber parestesias, disestesias. Ejemplos, vitamina B12, deficiencia, Guillain-Barré, el CIDP. Y cuando se afecta a las fibras A delta, como son las de sensibilidad, ¿qué va a haber? Sobre todo la sensibilidad táctil o superficial, dolor, alteración en la sensibilidad superficial y la clínica mandatoria en este caso es el dolor. ¿El dolor qué tipo de dolor? El dolor urente, dolor neuropático, ¿ya? Dolor quemante, ¿ya? O el paciente puede referir que tenga una sensación de frialdad, ¿no es cierto? En las extremidades afectas, ¿ya? Típica de la diabetes mellitus tipo 1. Creo que es la que vimos en el caso que nos presentaron al inicio. Y afectación de las fibras C, las amielínicas. Ya recuerden que la delta son poco mielinizadas, ¿ya? Y las fibras C casi no son mielinizadas o no son mielinizadas. En acá, principalmente es la sintomatología autonómica, pero también recuerden que les dije que está interviniendo en el dolor, entonces también puede haber dolor quemante, dolor urente, dolor neuropático, ¿ya? Y las típicas disautonomías. Ejemplos típicos, diabetes, amiloidosis, ¿ya? Entonces, miren lo que causa la diabetes, desde una lesión de fibras pequeñas hasta fibras grandes, gruesas, ricamente mielinizadas, ¿ya? Siguiente. Vamos ahora a clasificar las neuropatías por su presentación neurofisiológica. Para ello, necesitamos una evaluación neurofisiológica, que es la electromiografía. La evaluación neurofisiológica tiene dos componentes. Uno que es la conducción, donde vemos la velocidad, la latencia, la amplitud, si hay bloqueo o no de conducción. Y el otro componente de evaluación neurofisiológica es la evaluación con aguja, la electromiografía de aguja, ¿ya? Donde vamos a ver la actividad de inserción,
la actividad en reposo y la actividad con la activación voluntaria. ¿Ok? Es importante estos dos componentes porque esto nos va a definir si es una lesión desmielinizante o es una lesión axonal. Por eso se llama clasificación fisiopatológica. ¿Ok? Entonces, es necesario sí o sí una evaluación neurofisiológica para definir ello. ¿Listo? Y tenemos que saber cuándo hacer una electromiografía. Porque por decir, si yo tengo un accidente hoy día y me corté la mano y llegué a seccionarme el nervio y yo le hago la electromiografía en ese momento, la conducción va a salir normal. ¿Ya? Y ustedes dirán, pero ¿por qué, doctor, si el nervio se ha lesionado, está cortado? Porque el nervio, recuerden que más o menos en las primeras 48 horas, distal a donde se ha lesionado el nervio, a donde se ha cortado, sigue conduciendo todavía. Y después, entre el tercer y cuarto día, empieza la degeneración waleriana. Recuerden bien ello. Entonces, ¿dónde se ve ya esta clínica donde ya vemos esta destrucción del nervio, del axón? Es entre los 7 y 10 días. Idealmente después de las 3 semanas. O sea, cuando yo quiero hacer una electromiografía, por ejemplo, por parálisis facial, no le pidan al instante, pídanle después de los 10 días, por lo menos. ¿Ya? Ahí es donde vamos a ver recién si hablamos de una lesión axonal, ¿ya? Que dicho sea de paso es la causa más frecuente o la presentación más frecuente de las neuropatías es de tipo axonal, en el 80% de las neuropatías. ¿Qué se produce? Muerte del axón por la degeneración waleriana, que es anterógrada, ¿ya? ¿Y qué vemos? En la conducción vemos disminución de la amplitud, pero esto lo vemos después de los 7 a 10 días de la lesión. La velocidad normalmente es normal, pero puede estar ligeramente disminuida, nunca más del 70%. Recuerden bien eso para que digamos que esto es una lesión axonal. Y cuando ponemos la aguja, pero la aguja entra después de la tercera semana, podemos ver fibrilaciones, ondas positivas, cuando es una lesión aguda del nervio, una lesión axonal del nervio. Y si ya podemos ver también un patrón neurógeno crónico, cuando ya es una lesión crónica del nervio, ¿ok? Recuerden que el nervio se puede recuperar, pero cuando es una lesión axonal, la recuperación es bien lenta, más o menos 1 milímetro por día, ¿ya? Por eso yo a los pacientes les digo que la recuperación del nervio puede durar entre 6 meses a 1 año, o más, inclusive. Pero normalmente ese es el tiempo que toma en recuperar una vez que corrija la causa, ¿ya? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de una neuropatía axonal? Ya sea polineuropatía, mononeuropatía, etcétera, es la causa más frecuente, diabetes mellitus, seguida por la causa tóxica del alcohol, deficiencia de vitamina B12, causa tóxica de la uremia o cualquier otro tóxico, y el Charcot-Marie-Tooth tipo 2. El Charcot-Marie-Tooth tipo 2, recuerden que el Charcot-Marie-Tooth es la causa más frecuente de neuropatía hereditaria. Tenemos tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es axonal y el tipo 1 es desmielinizante. ¿Ya? No olviden eso. Siguiente, por favor. Entonces, el desmielinizante es el 20% de todas las neuropatías, ¿ok? Solo el 20%. ¿Cuál es la causa? Pérdida de mielina, ¿ya? Recuerden que acá cuando hacemos la evaluación neurofisiológica, lo que manda es la conducción. Acá la velocidad está bien disminuida, menos del 70% de lo normal, la latencia está prolongada, la amplitud está normal, acá hubo un problema en la digitación, normal, y hay bloqueo de conducción. Este bloqueo de conducción nos habla de una desmielinización adquirida. Si no encontramos bloqueo de conducción, hablamos de una desmielinización congénita, genética, como el Charcot-Marie-Tooth. Esta es la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo diferencia un CIDP, donde es una polineuropatía desmielinizante crónica, con un Charcot-Marie-Tooth, que es una polineuropatía desmielinizante, pero también crónica, pero desde jovencitos, justamente porque no hay bloqueo. Y la velocidad de conducción acá es menos de 38 en el Charcot-Marie-Tooth, y en la desmielinizante CEP puede ser inclusive mucho menor. ¿Listo? Y recuerden que la electromiografía es normal. La recuperación es más rápida cuando es solo desmielinizante. En semanas, máximo meses, ya está completamente recuperado ese nervio, ¿ya? Por eso es importante saber qué tipo es. ¿Listo? Las causas, Guillain-Barré, CIDP, el Charcot-Marie-Tooth tipo 1,
¿ya? Desmielinizante hereditario, ¿ya? Y también la difteria podría causar una polineuropatía desmielinizante. Siguiente. La regla para que ustedes no se olviden nunca, chicos. A de axonal, A de amplitud. Cuando es axonal, la amplitud es pequeñita. D de desmielinizante, D de demorado. Ustedes, si vienen lento a sus clases con un bus que va muy lento recogiendo muchos pasajeros, llegan tarde, ¿no es cierto? Entonces la velocidad es bien lenta. Entonces, desmielinizante de demorado, D de desmielinizante, la velocidad disminuida y la latencia aumentada, o sea, llegan tarde. En cambio, la A de axonal, A de amplitud, la amplitud pequeñita, ¿ok? Para que no se olvide. Siguiente. Y también podemos clasificar a las polineuropatías por el tiempo, ¿ya? ¿Y por qué es importante a veces diagnosticar ya o descartar ya el tiempo? ¿Por qué? Porque hay polineuropatías agudas que necesitan tratamiento urgente, ya. Entonces, tenemos una polineuropatía aguda, aquella que se presenta entre 1 y 4 semanas, eso hablamos de agudo. Subagudo entre 4 a 8 semanas y crónico más de 8 semanas. ¿Ok? Entre las polineuropatías agudas tenemos al Guillain-Barré, por difteria, por porfiria o por vasculitis. Las subagudas por tóxicos, deficiencia de vitamina B12, el CIDP, pero al inicio. Recuerden, para hablar de CIDP son más de 8 semanas de síntomas. ¿Ya? O sea, después de 8 semanas sigue progresando la debilidad, pensamos en CIDP si es de causa desmielinizante. ¿Ok? Y crónicas, pues la diabetes mellitus, pero también puede haber polineuropatía aguda por diabetes mellitus, descompensada, ¿ok? Charcot-Marie-Tooth es crónico, obviamente, desde muy jóvenes empiezan los déficits sensitivos motores y van progresando. El alcohol, crónico también, y las paraproteinemias, obviamente también el que es crónico. Acá le pongo como emergencia, para que ustedes tengan en cuenta que sí, una polineuropatía puede ser una emergencia, una polineuropatía aguda, como el Guillain-Barré. ¿Por qué? Esta debilidad puede ascender tan rápido que afecta al diafragma y puede provocar una insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica. Y si no le doy ventilación mecánica, ese paciente puede fallecer. Por eso es una emergencia. Recuerden ello. Guillain-Barré es una emergencia, ¿ya? ¿Y qué hay que medir ustedes como médico general, como médico en emergencias, la capacidad vital forzada, ¿ya? Si está menos de 20 mililitros por kilogramo, que equivale a menos de 1.4 litros de oxígeno, entonces necesita ya intubación. Acá les sugiero estar midiendo cada 6 horas, por lo menos. Pero nosotros tenemos un parámetro que es el de Hages para medir qué tan severo es y quién necesita ya tratamiento. Pero no hablamos de intubación. Esto es la capacidad vital forzada, es para decir quién necesita intubación. ¿Ok? Siguiente. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta una polineuropatía? Tiene presentación, síntomas sensitivos y síntomas motores. De repente solo uno de ellos, ¿ya? Entonces va a haber una mezcla de síntomas sensitivos, motores y autonómicos. En los síntomas sensitivos podemos tener síntomas positivos y síntomas negativos, con que puede haber parestesias, disestesias, alodinia, dolor, un dolor urente, ¿ya? Generalmente es nocturno. O síntomas negativos como hipoestesia, o sea, no siente bien, o anestesia, no siente nada, ¿ya? Como por ejemplo en los diabéticos. Los diabéticos, ¿por qué ustedes les sugieren, o nosotros todos los médicos sugerimos, señor, revísese los pies siempre y use calzados cómodos? Porque justamente perdió esa sensibilidad protectora que debe tener en los pies. Porque nosotros cuando pisamos algo que nos incomode, revisamos el calzado. Pero muchas veces los pacientes con diabetes no hacen eso. Y esa es la causa del pie diabético. ¿Ok? ¿Qué signos vemos? Recuerden ustedes que los síntomas son lo que nos refiere el paciente. ¿Y qué signos vemos? Tenemos signos de sensibilidad superficial y sensibilidad profunda, ¿ok? De sensibilidad superficial, ¿qué será? La hipoestesia, que puede ser en guante o en calcetín, ¿ya? Cuando es una polineuropatía simétrica, y siempre recuerden que es distal
más que proximal la hipoestesia también. Y si se afecta la sensibilidad profunda, ¿qué veremos? La palestesia, una hipopalestesia, cuando vemos la vibración, o cuando vemos la posición, una hipoabatiestesia, o cuando vemos la presión, hipo o abaragnosia, ¿ya? Eso recuerden, de sensibilidad profunda, ¿ya? También podemos evaluar con el Romberg la sensibilidad profunda. Un Romberg positivo, es decir, al paciente lo paramos con los ojos cerrados, con los pies juntos, y el paciente se cae, es un Romberg positivo. También podemos ver una marcha atáxica, es la típica marcha atáxica sensitiva, ¿ya? Cuando le decimos al paciente, el paciente refiere que camina como si estuviese caminando en algodón, ¿ya? Que no siente el piso. Esa es la ataxia sensitiva. Nosotros, cuando vemos que se están afectando las fibras largas, o sea, los nervios más largos, puede haber síntomas sensitivos muy escasos o síntomas sensitivos muy marcados, dependiendo qué nervio se ha afectado, ¿ya? Recuerden, puede ser la sensibilidad superficial o la sensibilidad profunda. Puede haber el dolor, también puede haber un dolor leve, un dolor muy severo. Los reflejos pueden estar ligeramente disminuidos o quizás normales, dependiendo qué nervio está afecto y qué tanto esté afecto, o pueden estar bien disminuidos, abolidos o hiporeflécticos, ¿ya? El déficit motor va a haber, también depende qué tan severamente esté afecto. Puede llegar a estar pléjico, ¿ya? Como por ejemplo un Guillain-Barré en estadio 5. ¿Listo? Las fibras nerviosas pequeñas generalmente dan síntomas sensitivos, entre leves, ¿ya? O escasos, dolor. Recuerden, el dolor es el síntoma más frecuente, entre leve a moderado. El reflejo puede estar normal o disminuido, hiporreflexia, pero no hay déficit motor normalmente, cuando son fibras pequeñas. Cuando son nervios proximales, puede haber síntomas sensitivos leves, dolor puede ser marcado, ¿ya? Los reflejos están disminuidos, una hiporreflexia, y la debilidad puede ser también marcada, ¿ya? Puede afectarse el plexo braquial, puede afectarse el plexo lumbosacro, una debilidad proximal, ¿ya? Y como es proximal, hay compromiso también radicular, por eso es el dolor tipo radicular. Cuando es una mononeuropatía, un solo nervio afecto, ya sea el tercero, el cuarto, el séptimo, un nervio a nivel del tronco, del abdomen, que se puede manifestar por dolor, ¿ya? O por hipoestesia, generalmente manifestado por dolor en pacientes con diabetes, los reflejos pueden estar normales, ¿ya? Cuando es una mononeuropatía. El déficit motor puede ser marcado, pero dependiendo qué nervio se ha afectado, ¿ok? Como vieron en la primera foto de la introducción, una parálisis facial, ¿ya? Aparentemente severa. Entonces, dependiendo de la severidad, va a haber la debilidad. Y si es una afectación por una compresión, por una presión del nervio, como en el nervio mediano, en el nervio ulnar, en el nervio tibial, los síntomas sensitivos dependen del nervio que esté afecto. Puede presentarse entre leve a moderado, dolor también hasta moderado, el reflejo obviamente va a estar normal y el déficit motor también de leve a moderado. Dale una vez su 4. Nada más. Sí, pero a las 7. Ya, listo. ¿Ya? Entonces, para recordar otra vez, hasta posterior, nervio sensitivo, hasta anterior, nervio motor, ¿ya? Y recuerden que el reflejo depende tanto de la vía sensitiva, porque acá, ¿qué parte del nervio sensitivo o qué sensibilidad interviene en el reflejo? La sensibilidad profunda, recuerden ello. Genera el arco reflejo para que el músculo haga la respuesta a nivel del tendón y haga el reflejo, ¿ya? Entonces, es un arco reflejo. Siguiente, por favor. Entonces, también hay clínica motora y clínica autonómica. La clínica motora se manifiesta principalmente por debilidad. ¿Qué tipo de debilidad? Distal más que proximal. Si fuese más proximal, más pensaría en miopatía que en neuropatía, pero si es distal, más pienso en neuropatía, ¿ok? Eso, claro, siempre desde el inicio. Salvo en neuropatías que se presentan en los japoneses, en los chinitos, que son de presentación atípica, ¿ya?
Puede presentarse una mononeuropatía del tibial, por ejemplo, del tibial anterior, como un pie caído. Una alteración en la marcha, como la marcha de Stepach, la marcha del caballo de paso. Va levantando la rodilla para que pueda levantar el pie del piso, ¿ya? Podemos ver atrofia, como acá, una atrofia marcada de los peroneos. Los reflejos están disminuidos o abolidos. Recuerden eso, ¿ya? ¿Y cuál es el primer signo que podemos observar nosotros en una neuropatía? Es la hiporeflexia y la arreflexia, ¿ok? Recuerden bien eso. ¿Ok? Miren, este paciente, por ejemplo, intenta levantar y no lo puede hacer, ¿ya? Un pie caído, ¿ya? Acuérdense bien de ello. Y también puede haber síntomas autonómicos. Recuerden que el sistema nervioso autónomo gobierna todo aquello que nosotros no podemos controlar. ¿Ya? Y el sistema nervioso autónomo, recuerden que está dividido en simpático y parasimpático. El simpático está desde T1 hasta L3 y el parasimpático tiene núcleos entre S2 y S4 y a nivel del tronco cerebral en los nervios craneales 3, 7, 9 y 10. ¿No es cierto? Ahí están sus núcleos. ¿Ok? Y que inervan o gobiernan todas las vísceras, tanto tóraco-abdominales y también las craneales, ¿ya? O sea, todo aquello que no podemos controlar, como el latido cardíaco, la frecuencia respiratoria, las deposiciones, la relajación de los esfínteres para miccionar, orinar y todo ello, o aquello que cuando necesitamos escapar o pelear, donde tenemos más taquicardia, respiramos mejor, hay piloerección, obviamente en ese momento no tenemos ganas de ir al baño y nada de ello, eso es la parte autonómica. Entonces se puede manifestar como hipotensión ortostática, como gastroparesia, con dificultad para miccionar, como vejiga neurogénica, una disfunción eréctil. Ustedes saben que la erección depende del parasimpático y la eyaculación del simpático, ¿ya? Entonces también va a haber problemas de fertilidad quizás, y anhidrosis, que recuerden que ustedes que las glándulas sudoríparas están inervadas por el sistema nervioso simpático, y dicho sea de paso, que ustedes ya lo conocen, que los neurotransmisores en el sistema nervioso simpático, las preganglionares son acetilcolina y las postganglionares son norepinefrina. Pero en las glándulas sudoríparas, en ambos es acetilcolina, que se parece al parasimpático, el neurotransmisor. ¿Ok? Solo para recuerdo de ustedes que se supone ya lo saben muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, ahora hablamos de etiología. Para hacer un resumen a grosso modo, la causa de las polineuropatías pueden ser metabólicas por deficiencia generalmente de vitamina B1, B12, B6, ¿ok? Deficiencia de cobre, deficiencia de vitamina E, son las causas más frecuentes. Tóxicas, alcohol, drogas, sobre todo la quimioterapia, entre estas la isoniazida, la vincristina, la amiodarona, ¿ya? Pueden provocar el metronidazol, pueden provocar neuropatías tóxicas. Causas metabólicas, la diabetes, la insuficiencia renal, pueden causar neuropatías. Inflamatorias inmunomediadas, ¿ok? El Guillain-Barré, la polineuropatía crónica desmelizante, o sea, el CIDP. Recuerden que estas dos son inmunomediadas, o sea, la causa es inmunológica, ¿ya? Es decir, se produce un proceso inflamatorio, pero por una causa inmunológica. Y incluso hay alguien desencadenante, un proceso infeccioso, generalmente, ¿ok? Todavía no, por favor, a la anterior. Podría provocar polineuropatía. Recuerden ello, ¿ya? No olviden ello. ¿Listo? Estamos acá. Y las enfermedades de tejido conectivo, recuerden, artritis reumatoide, lupus, pueden provocar polineuropatías, generalmente asimétricas de tipo axonales. Las hereditarias, la causa más frecuente, Charcot-Marie-Tooth, el tipo 1 desminimizante, tipo 2 axonal, la más frecuente tipo 1. Hematológicas, las paraproteinemias, y las idiopáticas, por ejemplo, esta literatura refiere al 50%, en sí es entre 25 20% más o menos, ¿ok? No se olviden las causas infecciosas, ¿ya? Hepatitis B, hepatitis C, VIH, lepra, Lyme, pueden producir una polineuropatía, ¿ya? Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vamos al diagnóstico. Ustedes saben, para el diagnóstico de todo tipo de enfermedades que nosotros vemos, tenemos tres herramientas fundamentales. La primera es la historia clínica,
con la anamnesis, que es lo más importante, luego viene el examen físico y luego viene lo que nos ayuda, que son los exámenes auxiliares. Entonces, como en toda enfermedad, como en todo en medicina, necesitamos una buena anamnesis, saber bien la forma de inicio, el curso, el tiempo de la enfermedad y los antecedentes. Eso es lo más importante que ustedes deben saber en un paciente con neuropatía, ¿ya? Forma de inicio y el curso y el tiempo de enfermedad, ¿ok? Recuerden bien eso. ¿Qué van a preguntar? ¿Cuánto tiempo? Si es diabético, es alcohólico, consume algún fármaco, si tiene familiares con esta enfermedad, de repente tiene pie cabo, tiene antecedentes de cáncer o alguna enfermedad sistémica por ahí, ¿ya? O síntomas autonómicos, ¿ok? O de repente ha tenido una infección previa, ya sea respiratoria o digestiva, semanas antes, normalmente 1 a 3 semanas antes. Entonces, podrías pensar en un Guillain-Barré si es una polineuropatía aguda. La historia clínica, importante, chicos. Siguiente. Una vez que ya tengo la anamnesis, empiezo a hacer el examen físico. Ustedes saben que el examen físico neurológico es cráneo caudal, ¿ya? Pero en este caso lo hacemos más dirigido. ¿Qué vamos a ver? La marcha. Una típica marcha, la marcha de Stepash, ¿ya? Como el caballo de paso, levantando las rodillas para poder levantar el pie caído, ¿ya? Y no arrastre. Podemos ver romper también ahí, no es que sea la marcha, sino podemos ver parado al paciente, como les indiqué. Tenemos que ver, inspeccionar al paciente. Ustedes saben que en una evaluación, en un examen físico, la inspección, la palpación, la auscultación, igual, nosotros inspeccionamos. Vemos acá, miren, la atrofia en peroneos, ¿ya? Vemos el pie cabo. También podemos ver si hay ulceraciones, ¿ok? La inspección es importante. Luego vemos la fuerza. Recuerden que la fuerza es de proximal a distal y siempre comparativa a ambos lados. Y acá vamos a ver que la debilidad es más distal. A veces no podemos mensurar bien la debilidad, pero le hacemos caminar al paciente en punta, en talones y no lo puede hacer. Entonces ya probablemente haya una debilidad distal. Luego evaluamos la sensibilidad. Sensibilidad superficial, térmica, dolorosa, ¿ya? Y táctil, obviamente, y la sensibilidad profunda, utilizando el diapasón, la batiestesia, la barognosia para ver el peso. ¿Listo? ¿Ok? Siempre es distal más que proximal. Igual que la debilidad, la sensibilidad, la afectación es más distal que proximal. Y luego vemos los reflejos. Acá veremos que hay una hiporeflexia o arreflexia si es una neuropatía, si es una afectación de segunda neurona. ¿Para qué nos sirve el examen físico y la anamnesis? Para dar un diagnóstico sindrómico, para ver si es distal o no, si hay compromiso motor, sensitivo o quizás de ambos, mixto. Eso vemos con el examen físico, ¿ok? Entonces ya vimos la anamnesis, ya vimos la historia clínica, el examen físico, ahora necesitamos confirmar nuestro diagnóstico y ver la etiología. Siguiente, para eso pedimos los exámenes auxiliares, ¿ok? Entonces en los exámenes auxiliares acá les he copiado en sí un algoritmo donde hacemos el examen, la anamnesis, el examen clínico, la exploración. Si confirmamos que hay neuropatía, pedimos los exámenes auxiliares. Lo mínimo que debemos pedir es glucosa, hemoglobina glicosilada, ya, test de tolerancia a glucosa podemos hacer, vitamina B12, ácido metilmalónico, homocisteína, para diagnosticar deficiencia de vitamina B12, perfil tiroideo, perfil renal, hepático, reactantes de fase aguda, ¿no? Para ver si de ahí ampliamos el examen para causas reumatológicas de enfermedades de tejido conectivo, ya hematológicas para ver proteinograma. Recuerden siempre las infecciosas y las deficiencias de vitaminas que podrían ser la causa de la polineuropatía. Una vez que hemos hecho estos exámenes, ¿qué más tenemos que hacer? También tenemos que hacer una evaluación neurofisiológica para definir qué tipo de neuropatía es. ¿Es una mononeuropatía? ¿Es una mononeuropatía múltiple? ¿Es una polineuropatía? ¿Y qué tipo es? ¿Desmielinizante? ¿Axonal? ¿Es aguda? ¿Es crónica? Eso nos va a ayudar la evaluación neurofisiológica. Siguiente, por favor. Entonces, el gol estándar para diagnosticar una polineuropatía es la electromiografía, la evaluación neurofisiológica. ¿Por qué no les digo electromiografía? ¿Y por qué les digo evaluación neurofisiológica? Porque la electromiografía muchas veces solo se refiere al examen de aguja. La evaluación neurofisiológica en sí es el examen con aguja, que es la electromiografía, y la velocidad y la conducción nerviosa. ¿Ok? Entonces, en la conducción que vemos, la latencia, la amplitud
y la velocidad, ¿ok? Puede ser, evaluamos el nervio motor y el nervio sensitivo. ¿Para qué? Para confirmar si es una neuropatía o no, para localizar dónde está la lesión, para ver si es axonal o desmielinizante y vemos qué tan severo es la lesión del nervio. Y también nos podemos definir si es agudo o es crónico, ¿ok? Estamos pensando en una polineuropatía, haremos un examen de las 4 extremidades y la conducción sensitiva y motora. ¿Y qué pasa, doctor, si todo sale normal, pero el paciente tiene síntomas? Probablemente tenga síntomas sensitivos, entonces puede ser que estén dañadas las fibras pequeñas, las fibras C, las fibras A delta, donde la electromiografía no nos ayuda mucho en el diagnóstico. Entonces, tenemos que hacer biopsia de piel, ¿ok? Siguiente. Pero también hay exámenes especiales que no son de rutina, ¿ya? Que depende de la clínica del paciente y de lo que estemos pesando, como la punción lumbar. En un paciente con una polineuropatía aguda, con antecedentes infecciosos de 1 o 2 o 3 semanas antes, donde al examen es una, o a la clínica es una debilidad distal que empezó en miembros inferiores, ya, predomina un motor que es sensitivo, entonces pensarás de repente en un Guillain-Barré y a este le hace una punción lumbar. ¿Pero para qué? Para ver qué cosa, para ver la disociación albúmino-citológica. ¿Qué quiere decir? Que los leucocitos están normales, o sea, son menos de 10 y las proteínas están elevadas, más de 45, más de 50. Entonces es una disociación albúmino-citológica. Lo mismo encontramos en el CIDP. Recuerden que el Guillain-Barré máximo hasta las 4 semanas y el CDP es después de las 8 semanas, ambos desmielinizantes, ¿ya? Síndrome de Guillain-Barré, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, ¿ya? Si no encuentro nada, le echo de todo y no encuentro nada, no encuentro la causa, también puedo hacer biopsia de nervio, ¿ya? Biopsia sural puedo hacerle. Por ejemplo, si tengo signos de polineuropatía, entonces si pienso en vasculitis, amiloidosis, sarcoidosis, podría hacer biopsia de nervio, ¿ok? ¿Puedo hacer panel genético? Sí, en aquel paciente que piensa en Charcot-Marie-Tooth. ¿Cuándo pienso en Charcot-Marie-Tooth? Cuando empezó la clínica antes de los 20 años, cuando la conducción es típicamente desmielinizante sin bloqueo de conducción y la velocidad es menos de 38 metros por segundo, ¿ya? Y obviamente tiene antecedentes familiares, entonces a él le haré un panel genético. Y biopsia de piel, cuando ya les dije, la electromiografía normal y tiene clínica, probablemente son fibras más pequeñas, fibras delgadas. ¿Listo? Siguiente. Antes, no lo pases. Vuelve, por favor. Recuerden que la punción lumbar es entre L4, ¿ya? L4, L5, ¿ok? Recuerden que la médula llega hasta L2, ¿ya? A lo mucho podría ser en L3. Es importante. Y L4 está a la altura de las crestas ilíacas para que hagan la punción lumbar. Ahí no va a haber ninguna complicación. Obvio, puede haber dolor por la presión, pero no mayor complicación. ¿Listo? Siguiente. Ahora hablamos de la polineuropatía más frecuente, la polineuropatía diabética. Su presentación generalmente es sensitivo-motora, distal, simétrica en el 50% de los casos. También puede haber síntomas autonómicos, síntomas focales. ¿Por qué puede haber polineuropatía diabética, que es típicamente simétrica, de distribución distal, ¿ya? O puede haber una neuropatía diabética autonómica, ¿ya? Este paciente refiere, doctor, cada vez que me paro me mareo, se me hincha el estómago demasiado y he ido al gastroenterólogo y me he dicho que no tengo gastritis, no tengo nada, entonces probablemente sea una disautonomía, una polineuropatía disautonómica, ¿ok? Recuerden ello, puede haber una neuropatía proximal radicular, plexo radicular, que va a causar dolor y atrofia o déficit motor, ¿ok? Esa es asimétrica, ¿ya? Si bien es cierto, la polineuropatía diabética generalmente es simétrica, pero también puede ser asimétrica, ¿ya? Puede afectar a un solo nervio, ¿ya? Como la mononeuropatía, como los pares del túnel del carpo, cuando es compresivo, ¿ya? Una causa, un factor de riesgo, si quieren decirle así, un factor que puede predisponer a un síndrome de túnel del carpo es la diabetes, igual que el hipotiroidismo. Recuerden bien ello. Si tú tienes síndrome de túnel del carpo y no es profesor, no es panadero, no es pintor, o sea, no es alguien que utiliza mucho la muñeca y tiene síndrome de túnel del carpo, busquemos diabetes, busquemos hipotiroidismo. Recuerden bien eso. Y recuerden las neuropatías craneales que son frecuentes por diabetes.
parálisis del tercer par craneal, del sexto par craneal, y también se asocia mucho a neuropatía del séptimo par craneal, la parálisis facial. Si bien es cierto, no es la causa, pero es un factor que coadyuva a que se produzca la parálisis facial, ¿ya? ¿Cómo se produce la neuropatía diabética? La hiperglucemia crónica mantenida, ¿qué es lo que produce? Agentes glicosilados crónicos que al final van a producir un proceso inflamatorio y un estrés oxidativo y van a producir un daño axonal, ¿ya? Recuerden ello. La clínica, ya saben, dolor generalmente, tipo urente, alodinia, pérdida de sensibilidad y puede haber debilidad distal, ¿ok? Entonces, la clínica, una electromiografía axonal, generalmente mixto a predominio axonal, nos habla de una diabética, ¿ya? Pero siempre hay que descartar deficiencias de vitamina B12 porque recuerden que la metformina produce una mala absorción de vitamina B12 y que podría condicionar o coexistir con este problema, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Primero, controlar bien la diabetes, ¿ok? Que la hemoglobina glucosilada esté idealmente menos de 7,5, o sea, bien controlado. Como yo siempre les digo a los pacientes que tienen diabetes y tienen polineuropatía, yo le digo, yo te puedo dar lo que sea para que tú mejores, pero si tú no controlas tu diabetes, no vas a mejorar, ¿ya? Les doy el ejemplo de que si yo estoy apagando el fuego, echando el agua por adelante y tú por detrás sigues poniendo leños, nunca se va a apagar el fuego. Entonces va a seguir el daño, ¿ok? Recuerden eso. Entonces el tratamiento principalmente de la polineuropatía diabética es controlar la glicemia, ¿ok? Hay tratamientos que ayudan a que no se produzca este daño fisiopatológico, como la tiamina, el ácido alfa-lipoico, ¿ya? Que bloquean acá. Recuerden, esto es como si la glucosa se pegara al nervio, a las proteínas, porque en sí esta glucosa, estos degradantes de la glucosa finales se unen al nervio, como si estuviesen encaramelando el nervio, ¿ya? Y eso provoca el daño. Entonces, lo que se evita es ello con la tiamina, con el ácido alfa-lipoico. Y el tratamiento sintomático del dolor es la duloxetina, la pregabalina como primera línea, ¿ok? Recuerden bien ello. Siguiente, por favor. El Guillain-Barré, la polineuropatía aguda más frecuente y la cual tenemos que tener en cuenta porque es una emergencia. En sí debería tener el nombre Guillain-Barré-Stroll porque son los tres que descubrieron esta enfermedad. ¿Ok? Es una polirradiculoneuritis inflamatoria aguda, inmunomediada, un proceso infeccioso de cualquier tipo, generalmente el Campylobacter jejuni, el que se asocia más a la variante más agresiva, que es el tipo AMAN, ahorita les voy a mencionar cuáles son, despierta anticuerpos que desconocen a ciertos epítopes de la mielina y van destruyendo la mielina, ¿ya? Pueden destruir la mielina y el axón, ¿ok? Entonces, cuando destruyen solo la mielina, hablamos de polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Si destruyen el axón, hablamos de polineuropatía axonal, que puede ser sensitivo-motora o solo axonal, ¿ya? Y hay una variante típica. Normalmente el Guillain-Barré es de caudal a craneal, ¿ya? Siempre empieza en miembros inferiores y va ascendiendo, de distal a proximal. Es la presentación típica. Pero existe una variante que es el Miller-Fisher, que es cráneo caudal. Empieza con ataxia, oftalmoparesia y arreflexia. Es la triada típica del Miller-Fisher, ¿ya? Por un anticuerpo específico, el GQ1B, ¿ok? Pregunta inclusive en residencia. Acuérdense del GQ1B. ¿Listo? Entonces, hay gatillantes, ¿ya? Infecciones, el Campylobacter jejuni, Zika, citomegalovirus o cualquier proceso infeccioso, ¿ya? Pero como yo siempre les digo, esto también depende de la genética, de la predisposición que tenga. Yo puedo haber tenido Zika o puedo haber tenido Campylobacter jejuni, pero no hice una polineuropatía. ¿Por qué? Porque no tengo esa predisposición, ¿ok? La clínica típica, debilidad ascendente con arreflexia, ¿ya? Y lamentablemente hasta un 30% de estos pacientes pueden requerir ventilación mecánica. Recuerden que hay que hacerle punción lumbar, idealmente a la segunda semana de que empezó la clínica y donde vemos disociación albúmino-citológica. También hay que hacerle sí o sí la electromiografía, también después de la segunda semana. Recuerden lo que les dije, cuando vemos ya los patrones axonales después de la tercera semana, ¿verdad? Entonces es importante para descartar la variante AMAN, ¿ya?
Entonces, típicamente encontramos una presentación desmielizante con latencias aumentadas, con velocidad disminuida y con bloqueo de conducción. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento? Inmunoglobulina, plasmaféresis. ¿Pero a quiénes trato? Cuando tengo un Hages mayor o igual a 3, trato. La clasificación o estadio del Guillain-Barré, Hages lo clasifica en 6 estadios. 0, no tiene síntomas. 1, tiene una debilidad leve, pero puede correr. 2, tiene debilidad, todavía camina solo, pero ya no puede correr. 3, ya no puede caminar solo, camina con apoyo, o sea, con un bastón. Ahí recuerden, ya como si tuviese 3 piernas, ya es 3. Si ya tengo 3 o más, ya tengo que darle tratamiento inmunoglobulina. Antes de esto, quizás todavía no puedo iniciar inmunoglobulina porque recuerden que se puede autolimitar. Normalmente el Guillain-Barré tiene una meseta a las 2 semanas, o sea, el clímax de la sintomatología normalmente lo adquiere hasta las 2 semanas. Y después hay una meseta hasta las 4 semanas y después empieza la recuperación sola. ¿Ok? Entonces hay que ver esa parte. Por eso nosotros usamos el estadiaje de Hages para ver cuándo empezamos el tratamiento. 4, ya el paciente está en silla de ruedas. 5, el paciente en cama. Y 6, lamentablemente, el paciente ha fallecido. Esa es la clasificación de Hages. Recuerden que en Guillain-Barré no se debe usar corticoides. No está indicado, incluso puede ser contraproducente. ¿Ya? Y siempre hay que monitorizar la capacidad vital forzada. Si está menos de 20 mililitros por kilogramo, que equivale a menos de 1.4 litros, ese paciente tiene que estar en UCI entubado. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente, chicos. El tratamiento en sí de las polineuropatías. Depende de la causa. Si es deficiencia de vitamina B12, le doy vitamina B12. Si es diabetes, trato la diabetes. ¿Ya? Pero el principal, y que hay que hacer terapia para mejorar la fuerza. ¿Y qué es lo que hay que tratar más? El dolor. Entonces, ¿qué tenemos en la evidencia? Los pentinoides, la pregabalina, la gabapentina, la duloxetina, la amitriptilina para tratar. Se ha visto, según los estudios, que la duloxetina necesitamos un NTT de 5 tiene un NTT de 5, o sea, ¿qué cosa es el NTT? Es el número necesario a tratar. Es decir, de cada 5 pacientes, uno se recupera o mejora los síntomas. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Con pregabalina 7, con gabapentina 6. Amitriptilina lo dejamos como coadyuvante. Es barato, pero tiene efectos secundarios y hay que tener cuidado en ancianos y en problemas cardíacos porque puede prolongar el QT. ¿Ya? ¿Qué buscamos con el tratamiento? Disminuir el dolor en un 50%. ¿Qué es para nosotros disminuir el dolor en un 50%? Que el paciente le duele, pero ya puede hacer sus cosas. Ya no es un dolor discapacitante. Entonces es importante tener claro eso con el paciente. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Porque muchas veces podemos dar estos medicamentos y pueden tener efectos secundarios muy fuertes y que no va a aliviar más. Entonces hay que recordar ello, porque muchos pacientes van de neurólogo en neurólogo para quitarse por completo el dolor y muchas veces no se puede, por lo menos al inicio. Recuerden cómo se recupera el nervio, ya más o menos en 1 año a 6 meses, y si es axonal, 1 milímetro por día. Entonces no es que se va a recuperar al instante. Entonces, conforme vaya recuperando el nervio, va a ir mejorando los síntomas. ¿Ya? Entonces, la idea es disminuir el dolor en un 50% y eso es lo que tenemos a donde. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar? El tiempo, si es simétrico o no, y qué fibra está afectando, y la neurofisiología, la electromiografía, que ya saben que se refiere a velocidad de conducción, electromiografía con aguja, nos va a dar el 80% del diagnóstico. ¿Ya? Recuerden que la evaluación neurofisiológica no es opcional, nos cambia la conducta, ya que si es axonal, si es deslizante, vemos qué tenemos que hacer. Siempre cuando tengan una polineuropatía, busquen la causa y tenemos que tratar de descartar causas que puedan ser tratables, como la diabetes, la deficiencia de vitamina B12, el hipotiroidismo, el Guillain-Barré, el CEP. El tratamiento del CEP son corticoides. A diferencia del Guillain-Barré, donde no utilizo corticoides, en el CIDP sí puedo usar corticoides y responden muy bien al tratamiento con corticoides. Puedo usar inmunoglobulina, puedo usar plasmaféresis o cualquier otro inmunosupresor. Igual el tratamiento en la vasculitis.
Recuerden que banderas rojas, entre comillas, si es asimétrica, si es de inicio agudo, ¿ya? Hay que parar las orejitas. Si es proximal, probablemente estamos ante una polineuropatía media extraña hereditaria. Disautonomías, si hay compromiso respiratorio, recuerden que el Guillain-Barré da disautonomías, ¿ya? Pero no desde el inicio, ¿ok? Yo siempre les digo a los chicos cómo diferenciaría un Guillain-Barré de una mielopatía aguda, porque en la fase inicial pueden parecerse mucho, ¿ya? Hay arreflexia, hay debilidad flácida en la fase inicial. Todavía no encontramos bien el Babinski. Entonces, ¿pero qué nos podría hacer pensar que sea otra cosa, que no sea Guillain-Barré y que sea una mielitis aguda? Primero, el nivel sensitivo y segundo, el compromiso esfinteriano. El compromiso esfinteriano se presenta en el Guillain-Barré como una disautonomía, pero ya más adelante, ya a las 3 semanas de que se ha presentado el Guillain-Barré, ¿ok? No desde el inicio, que sí se puede presentar en una mielitis aguda, ¿ya? Entonces, en Guillain-Barré, nunca usar corticoides, hay que medir la capacidad vital forzada y recuerden, no se olviden de la clasificación de Hegges para iniciar inmunoglobulina o tratamiento específico. 3 o más, de frente inmunoglobulina, ¿ya? Cuando pienso en Charcot-Marie-Tooth, pie cabo, empieza la clínica antes de los 20 años, historia familiar, velocidad de conducción menor de 38, sin bloqueo de conducción, ese paciente tiene una polineuropatía hereditaria tipo Charcot-Marie-Tooth tipo 1. Recuerden, Charcot-Marie-Tooth tipo 2 es de tipo axonal. Acá la velocidad está disminuida, pero no tanto de 38 y la amplitud está pequeñita, porque es más axonal el Charcot-Marie-Tooth tipo 2. Siguiente. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver si se ha entendido la exposición. Le estoy presentando casos clínicos. Quiero que ustedes me respondan, ¿ok? Mujer de 45 años, vegana, más de 10 años, 6 meses de parestesias, tiene inestabilidad. Al examen físico tiene ataxia sensitiva, tiene Romberg positivo, tiene apalestesia y tiene Babinski bilateral con arreflexia. ¿Qué será, chicos? Una Vamos, chicos, ¿qué será? neuropatía por déficit de B2. Perfecto, pero tiene Babinski. ¿Qué pasó? ¿Solo es neuropatía? ¿Una neuropatía, una lesión de segunda neurona tiene Babinski o es lesión de primera? Vamos, chicos, piensen. ¿Qué más te produce la vitamina B12? Que no se los he dicho, pero justo para eso son los casos. Vamos, chicos, vamos. ¿El déficit de La B12 degeneración. me puede producir desmielinización Ya, sí. ¿Dónde? a nivel de los cordones posteriores? Ya. Te produce una degeneración combinada, ¿no es cierto? Ujú. Medular. Ya, siguiente. Entonces recuerden eso, una degeneración combinada subaguda de deficiencia de vitamina B12. ¿Ya? Entonces, eso te puede dar síntomas de primera y segunda neurona. ¿Ya? Acá, ¿por qué no pensaré en un ELA? Si te afecta primera y segunda neurona, el ELA. Porque recuerden que el ELA es puramente motor, no es sensitivo. No habría ataxia sensitiva, no habría Romberg, no tendría por qué haber apalestesia. ¿Ok? Obviamente puede haber arreflexia o hiperreflexia, puede haber más hiperreflexia que reflexia, ¿no es cierto? Listo. Siguiente. Casos clínicos que le pueden venir en sus exámenes, chicos. ¿Ya? Recuerden, varón de 35 años, debilidad ascendente de 5 días, diarrea 2 semanas antes, fuerza muscular 3/5 al examen, arrefléctico, frecuencia respiratoria 22. ¿Cuál sería tu conducta inmediata y por qué? Vamos, chicos. ¿Qué diagnóstico creen que pueda tener este paciente? Medimos la capacidad vital forzada. Puede ser Ya, Guillain-Barré. excelente. ¿No es cierto? Es una debilidad aguda, ya, es una polineuropatía aguda. ¿Por qué? Porque tiene reflexia, tiene debilidad, ha tenido antecedentes de diarrea, entonces hay que medir la capacidad vital forzada. Excelente, muy bien. Siguiente. Entonces recuerden que el Guillain-Barré puede causar la muerte, ¿ya?
Ya otra vez le recalco corticoides contraindicados. Siguiente. Pero en el CIDP que se parece al Guillain-Barré, solo que es más de 8 semanas, sí se utiliza corticoides, ¿ya? Esa disyuntiva, ténganlo claro. Mujer de 60 años con diabetes, electromiografía, donde vemos amplitudes pequeñas de 0.8, ahí te dice su valor normal para este laboratorio es mayor de 2, su velocidad está en 42, para este valor, para este laboratorio normal es 40. ¿Qué tipo de polineuropatía será, chicos? Por su fisiopatología. Axonal, desmielinizante, ¿qué será? Axonal. Axonal. Perfecto, porque la amplitud, ¿no es cierto? Axonal, A de axonal, A de amplitud, amplitud pequeña. Muy bien. Siguiente. Muy bien, chicos, perfecto. Veo que sí me han escuchado. Muy bien. Entonces, la velocidad está normal, descansa deslizante. Varón de 50 años, alcohólico, parestesia es 1 año, hace 2 meses inestabilidad, peor en la oscuridad, ataxia, romber positivo, apalestesia, Babinski, arreflexia. ¿Qué estudio confirmaría la etiología? O sea, ¿qué tendrá este paciente? ¿Qué tendrá, chicos? Neuropatía axonal, se asocia. Axonal. ¿Por qué? Tiene Babinski, chicos. A ver, vamos, lean otra vez. Puede ser déficit de B12. Déficit de B12. Entonces, ¿qué examen le pido? Otra vez, ¿no es cierto? Una degeneración combinada, ¿no es cierto? ¿Qué le pido? Medición B, de B12 y homocysteína. ácido metilmalónico. Perfecto. ¿Qué es el ácido metilmalónico, chicos? El metabolito que se acumula cuando hay déficit de B12. Excelente. ¿Por qué? Porque el metilmalónico coenzima A necesita la vitamina B12 para convertirse en succinilcoenzima A, ¿verdad? Cuando no hay vitamina B12 se acumula ácido metilmalónico. Excelente. Muy bien. Y también este paciente es alcohólico, también quizá tiene deficiencia de tiamina, ¿no? Que también puede causarle polineuropatía, recuerden eso. Siguiente, por favor. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, degeneración combinada aguda por la ataxia, por Romber y por Babinski, ¿no es cierto? B12 ácido metilmalónico para confirmar el diagnóstico y le damos vitamina B12. Una ampolla diario por 1 semana, luego uno semanal por 1 mes y luego uno mensual. ¿Ok? Obviamente hay que mandarlo a gastro porque quizás tiene atrofia y por eso no está absorbiendo la vitamina B12. ¿Ya? Y si es así, hay que darle parentelar de por vida. Siguiente. Siguiente. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Por qué les he puesto la bibliografía? Sí, está con el DOI para que puedan revisar la literatura. Pueden entrar ahí, copiar y obtener el paper original y revisarlo ustedes. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Doctor, una consulta. En el caso de una polineuropatía diabética, pero digamos con un dolor súper intenso, usted mencionó que era metriptilina, pregabalina. En caso que no funcione esto, ¿sería recomendable recién pasar a tramadol? Porque vi que los opioides no se recomiendan, ¿no? Pero, ¿o sería recomendable buscar la benfotiamina o el ácido tiópico? Recuerda que hay que titular, no le podemos dar de frente, por ejemplo, las 600 miligramos de pregabalina, que es lo máximo que podemos usar. Tenemos que darle poco a poco. Entonces, podemos usar aguda, ¿ya? Pero no de mantenimiento. Y hablar con el paciente que tenemos que titular la pregabalina. Primero que tolere, porque puede darle sueño, mareos, pueden caerse. Entonces hay que ver que tolere y buscar la dosis que le ayude a calmar el dolor. Aparte de ello, tenemos que darle idealmente tiamina y si podemos ácido alfa lipoico que nos va a ayudar. Y tenemos que explicar que sí o sí tiene que controlar bien la diabetes, o sea, mandarlo al endocrinólogo, que maneje bien esa glucosa. ¿Ya? Sí podemos usar tramadol, pero un corto tiempo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, chicos?
¿Preguntas, dudas, murmuraciones, reclamos? Nada, chicos. Bien, espero se haya entendido. Lo he tratado de resumir lo más que he podido y lo más sencillo, así que espero les ayude y les sirva para el futuro. ¿Ya? Sería todo, chicos. Gracias. Gracias, Claro, doctor. doctor.